Dios les bendiga, amados hermanos. Quisiéramos compartir con ustedes desde aquí, desde el ministerio, un llamado y amonestación del Señor, un testimonio que recibimos de una hermana de México, a quien el Señor le ha confirmado el juicio del asteroide, me parece que en 7 ocasiones diferentes. Quisiéramos que por favor se sentaran a escuchar el testimonio completo. Es un poco largo, pero es muy impactante y es una reflexión muy buena de parte de esta hermana. Ella nos da unos consejos que el Señor le ha puesto en el corazón para los suministros y también para la repartición de volantes. En cuanto a los volantes, hay un video hecho por este servidor al final de la presentación de ella que explica claramente cómo pedir los volantes, y les muestro unas fotos que la hermana me envió para que usted tenga una idea de cómo son esos volantes y esas lonas, pancartas, diseños, etcétera. Y aparte de lo de los volantes, es muy importante que usted escuche como el Señor le ha confirmado a esta hermana y también que escuche el testimonio bien poderoso de cómo el Señor obró en la vida de esta hermana de México. Dios les bendiga, hermanos en Cristo. Les saluda su hermana Elida Mendoza. Y bueno, en esta tarde he dispuesto en mi corazón darles a conocer un mensaje que el Señor Jesucristo me ha dado en su misericordia. Este mensaje, hermanos, es un mensaje de confirmación sobre el gran juicio, ¿verdad?, anunciado por el siervo de Dios, el hermano Efraín Rodríguez. Yo me enteré de este mensaje desde hace, fue creo que en el 2014, sí fue en el 2014, y desde ese entonces yo creí, pero de repente venía la duda. ¿Por qué venía la duda? Porque como sabemos estamos viviendo tiempos muy difíciles en la iglesia. La apostasía se ha multiplicado, la iglesia está siendo sacudida, como tú y yo sabemos, hermanos, por tanta apostasía que hay. Entonces difícilmente, ¿verdad?, creemos cuando vemos algún video en la internet sobre una persona que se dice siervo o sierva de Dios. Nos cuesta trabajo, y sobre todo cuando se nos es anunciado una profecía, ¿no? Sabemos que hay falsos profetas, sí. Sin embargo, cuando yo escuché al hermano Efraín por el internet, seguí la recomendación que él hacía de preguntarle al Espíritu Santo para que él nos confirmara, ¿verdad?, si el mensaje venía de Dios y si él, ¿verdad?, era un siervo de Dios. Bueno, en mi caso lo hice. Le pedí confirmación al Señor y el Señor en su misericordia contestó. Desde hace un año, como año y medio, me empezó a ir confirmando poco a poco que todo este mensaje que el hermano Efraín Rodríguez ha estado dando, efectivamente, pues es verdad. El mensaje es del Señor y yo agradezco a Dios por la confirmación. Yo en lo personal no tenía pensado grabar ningún video, hermanos. Honestamente no me gusta, esa es la verdad, no me gusta. Es la primera vez que yo grabo un video relacionado con un mensaje que me da el Señor. Y bueno, me veo en la necesidad de hacerlo porque fueron órdenes del Señor Jesucristo. Me lo dijo claramente, me dijo estas palabras: dile a mi novia. Dile a mi novia que todo lo que me ha venido mostrando a partir de año y medio a la fecha. Son varios mensajes que me ha dado poco a poco y que bueno, anoté aquí en esta libreta para que no se me pase ninguno, porque son muy importantes. Tengo entendido, ¿verdad?, que hay muchos hermanos en todo el mundo que Dios en su misericordia les ha dado este mensaje de confirmación en diferentes formas, ¿verdad? A cada uno le ha mostrado cosas diferentes, pero al final de cuentas, pues es el mismo mensaje, ¿verdad? Entonces siento en mi corazón la responsabilidad de, aunque no me guste hacer videos, entregar el mensaje, porque ya estoy sintiendo el peso del mismo, ¿no? Tengo
que ser obediente a lo que el Señor me dijo. Y bueno, quiero iniciar con una oración, poniendo en las manos de Dios el mensaje, hermanos. Padre Celestial, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, clamo a ti en esta hora, Padre de la Gloria, Señor, suplicándote que escuches mi oración, Señor. Pongo en tus manos este mensaje, Padre bueno, Señor. Pon palabra tuya en mi boca, Padre mío, para que hable el mensaje, Señor, que por tu gracia y por tu misericordia me has dado, Señor. Extiende tu mano, Señor, y toca mi boca, Señor, y pon palabra tuya, Señor. Recuérdame todos los mensajes, Señor, que me has dado, que no se me pase nada, Señor, y que no agregue nada, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, quiero iniciar con el primer punto. El primer punto, la primera confirmación que me daba el Señor hace aproximadamente año y medio, fue un sueño, porque todo el mensaje, algunos han sido sueños, algunos otros han sido visiones. En ese primer sueño que me daba el Señor, yo en el sueño me veía en mi recámara, que está aquí atrás, estoy al lado de la recámara justamente. Yo estaba en la recámara y yo veía como un mensajero llegaba a la puerta, que está justo aquí, solamente que en la cámara no se alcanza a ver. Entonces, ese mensajero llegaba a mi puerta, yo me acercaba a él y este mensajero me decía estas palabras: en esta noche tales personas se van. Y te digo tales personas porque son personas, son seres queridos míos, son parte de mi familia, y esa parte sí quisiera guardármela, independiente que hermano no los conoces, pero posiblemente este video lo lleguen a ver familiares míos. Entonces quiero guardarme esa parte. El Señor en su misericordia en ese sueño me anunció que parte de mi familia se va a ir esa noche. Después que me dijo, esta noche se van tales familiares tuyos, sí, lo que hizo fue aconsejarme de cómo debería de tratarlos. Fueron muchas cosas, fueron muchos consejos, uno tras otro, con una voz tan dulce, tan amable, consejo tras consejo, y sabemos que el consejero es el Señor, ¿verdad? Entonces, cuando terminó de aconsejarme, me dijo otras cosas, pero prefiero guardármelas porque son personales. El mensajero se dio la vuelta, retrocedió, y yo también retrocedí para entrar de nuevo a mi recámara. Cuando yo me di la vuelta para entrar a la recámara, escuché un grito en el cielo. Escuché un ay, hermano, un ay, muy fuerte. Y fue ahí cuando yo desperté de ese sueño, hermanos. Cuando desperté, lo que recordé, lo que vino a mi mente en ese momento fue precisamente el evento, la profecía, ¿verdad? El mensaje que el hermano Efraín ha estado dando fue la primera confirmación. Y se me dijo esta noche, porque aunque no sabemos el día y la hora en que este juicio vendrá, solamente Dios lo sabe, a mí me dijeron esta noche. El Señor sabe por qué, ¿sí? Te estoy diciendo el mensaje tal cual me fue entregado en este sueño. Y bueno, yo agradezco a Dios. Para mí es una gran bendición el yo enterarme de qué personas van a partir, de qué personas el Señor va a llevarse esta noche. En su momento, obviamente, me dolió mucho, pero el Señor me ha venido preparando y hoy puedo decirlo tranquilamente. Confío en el Señor, no estoy feliz de que se vayan a ir, pero Dios me ha preparado, me ha ido fortaleciendo. No estoy deseando que se mueran. Eso nadie se puede alegrar que algún ser querido, ¿verdad? Ni siquiera un amigo parta. Pero le he dicho al Señor, si es tu voluntad, adelante, adelante. Pero sí le dije al Señor, una cosa sí te digo, Señor, si no están preparados
¿sí? Si no están preparados esos familiares míos para irse contigo, no te los lleves. Porque yo sé que actualmente no se han convertido de todo su corazón al Señor Jesucristo. Aún hacen cosas que a Dios le son abominación, ¿sí? No quiero darte más información, solamente puedo decirte eso. Y le he dicho, Señor, solamente tú sabes el día y la hora en que ese juicio vendrá sobre la tierra. Pero mientras eso sucede, pues yo te suplico que los salves. ¿Por qué? Porque tu palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo me adueño de esa promesa y creo en el Señor. La palabra de Dios dice que el justo por la fe vivirá. Si yo me dejo llevar por lo que estoy viendo, me va a llevar a la duda. Pero si yo me aferro a la palabra de Dios, a las promesas de Dios, que Él promete que nuestra familia también será salva, yo le creo al Señor. Yo le creo al Señor. Y agradezco a Dios porque al venírmelo anunciando, ¿verdad? Desde año y medio a la fecha, porque ya me lo confirmó también, ya es con confirmación en estos días, me lo ha confirmado. Estoy contenta por una parte. ¿Por qué? Porque me ha dado la bendición de pasar más tiempo con ellos, de valorarlos aún más, ¿verdad? De amarlos aún más, y eso es para gloria de Dios, porque Él en su misericordia me lo anunció. He tenido oportunidad de estar orando y de estar ayunando para que sus almas se salven. Lo veo ahora como una bendición. En ese momento fue dolor, pero ahora para mí eso lo entiendo, lo veo ahora como una bendición, hermanos, porque es nuestra responsabilidad, ¿sí? Como hijos de Dios, como siervos suyos, ¿verdad? De preparar nuestra casa, como dice la palabra de Dios, que Noé, ¿verdad? Dice que le creyó a Dios cuando le anunció, ¿verdad? Sobre el diluvio que traería el Señor sobre la tierra, ese juicio. La palabra de Dios, ¿verdad, hermanos? Sabemos que dice, ¿verdad? Que Noé con temor preparó el arca, ¿verdad? Para que su casa se salvase. Entonces nosotros como cristianos debemos de tomar en cuenta esa parte, que tenemos la promesa de Dios, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero también nos toca a nosotros, hermanos, preparar nuestra casa. ¿De qué manera podemos hacerlo? Orando, ayunando, guardando nuestro testimonio, evangelizando a nuestros familiares, ¿verdad? Cuidando nuestro testimonio, hermanos. Entonces es una responsabilidad que tú y yo tenemos, porque a veces queremos dejarle toda la carga al Señor. Decimos, ay, como quiera está escrito que se va a salvar mi casa. Entonces, no digo que todos, pero sí muchos nos confiamos tanto de tal manera que no queremos hacer nada, ¿sí? Me recuerdo también el pasaje bíblico cuando el Señor Jesucristo, ¿verdad?, resucitó a Lázaro. Antes, ¿verdad?, de que el Señor Jesucristo le dijera a Lázaro, ¿verdad?, que se levantara, ¿verdad?, cuando lo resucitó, le dijo a las personas que estaban ahí, le dijo, quiten la piedra. ¿Acaso el que levantó a Lázaro no podía quitar la piedra también? Eso, ¿verdad?, significa, hermanos, que nosotros tenemos que poner de nuestra parte para que el Señor les dé vida, ¿verdad?, y vida eterna, ¿verdad?, aquellos que aún están muertos en sus delitos y pecados, como tú y yo lo estábamos en su momento, y que por la gracia y la misericordia de Dios, ¿verdad?, Dios nos ha llamado y ahora somos hechos por medio del Señor Jesucristo, hijos de Dios, hermanos. Entonces nosotros tenemos una tarea, ¿verdad? Tenemos la tarea de quitar la piedra. E incluso también recuerdo en este pasaje bíblico que el Señor, después, ¿verdad?, de que Lázaro salió de la tumba, después de que el Señor le dijo que se levantase, también le dijo a las personas que fueran, quítenles las vendas. Lo mismo, hermanos, ellos participaron en quitar la piedra, el Señor lo resucitó y posteriormente fueron las personas que estaban ahí quienes fueron y quitaron las vendas. Entonces, nosotros, ¿qué nos da a entender este pasaje bíblico?
muchas cosas nos enseña, pero hablando en este punto en específico, acerca de la salvación, yo lo veo así, ¿verdad? Que los muertos espirituales están de aquel lado y tú y yo tenemos que orar, ayunar, evangelizar, ¿verdad? De esa manera podemos quitar la piedra y posteriormente que el Señor, ¿verdad?, en su misericordia los llama y aceptan al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Ahora nos toca a nosotros también ir y quitarle las vendas, ¿verdad? Hablarle de la palabra, qué le gusta a Dios, qué no les gusta, ¿verdad? E irlos instruyendo poco a poco, hermanos. Entonces, bueno, este fue el primer punto, pero vino a mi mente, ¿verdad?, estos pasajes bíblicos donde el Señor en su palabra nos enseña que nosotros también tenemos que poner de nuestra parte para que las cosas sucedan, hermanos. Este fue el primer punto, hermanos, donde se me confirmó, ¿verdad?, este juicio que viene a la tierra, donde se me anunció que parte de mi familia va a partir con el Señor. Este fue el primer punto. El segundo punto, ¿verdad?, fue a inicios de este año. En oración, hermanos, el Señor me mostraba un mapa. Este mapa era muy grande, pero no vi detalles del mapa. No quiero decir cosas que no vi. No vi algunos detalles del mapa porque sobre el mapa había unas letras grandes. Decía Salmo 91. Pero lo que yo pude apreciar es que este mapa se trataba del mapa mundi. Aunque no pude ver detalles, hermanos, ¿sí?, es lo que yo creo que era el mapa, porque era muy grande, pero yo no alcanzaba a ver los detalles del mismo por las letras muy grandes. Sí, no quiero asegurarlo, pero es lo que yo siento en mi corazón, y que por medio, ¿verdad?, de esa visión que el Señor me daba, es que efectivamente venía, ¿verdad?, un evento, ¿verdad?, un juicio que sacudiría toda la tierra, ¿verdad?, pero que al pueblo de Dios, nuestro Señor nos va a guardar. Dios en su misericordia nos va a guardar. Su palabra dice, ¿verdad?, porque yo, Jehová, no cambio. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, hermanos. Entonces, Dios nos anuncia ciertamente que viene juicio, pero también quiere que confiemos en sus promesas, en su palabra. Y el Salmo 91 me daba el Señor, que sabemos, ¿verdad?, que es palabra, que es promesa, son promesas de protección, ¿verdad? Dice, no lo sabemos de memoria, no se los voy a leer porque no lo sabemos la gran mayoría de memoria, y aquel cristiano que no se lo sepa, ¿verdad?, es recomendable que se lo aprenda de memoria, no solamente, ¿verdad?, este salmo, sino tenemos que memorizar la palabra porque es muy importante, ¿sí? Solamente quiero leer el primer versículo. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, en el 4, también voy a agregarlo, dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. En el 7 dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Dios va a mantener a salvo a su pueblo, hermanos. Por eso es tan importante que tú y yo, hermano, nos esforcemos por vivir una vida de santidad, una vida recta delante de los ojos de Dios, porque sabemos que de Dios no podemos escondernos, hermanos. Él va a protegernos, Él efectivamente nos confirma, sí viene juicio, pero a mi pueblo, ¿verdad?, al pueblo que le ama, al pueblo que se esfuerza, ¿sí?, Dios lo va a mantener a salvo, hermanos. Otro mensaje que me daba el Señor, también en oración, hermanos, Dios me mostraba alimentos almacenados. Dios me mostraba alimentos almacenados en forma de, estaban dentro de toppers transparentes, estaban estivados, un topper sobre el otro, yo los veía, yo veía en la oración alimentos, ¿verdad?, almacenados. Entonces,
preguntándole al Señor, porque siempre sabemos que cuando Él nos da un sueño y nos da una visión, ¿verdad?, por su misericordia, tenemos que preguntarle qué es lo que Él quiere decirnos. Cuando yo miraba eso, venía, ¿verdad?, a mi corazón, me recordaba las revelaciones anteriores, me recordaba el juicio que ha venido anunciando el hermano Efraín, ¿verdad? Y Dios hablaba a mi corazón sobre la necesidad que tenemos como pueblo suyo, ya que nosotros hemos visto y escuchado el mensaje, no solamente por el hermano Efraín, sino por los demás hermanos que en todo el mundo se les ha venido confirmando por la misericordia de Dios, ¿verdad?, que este mensaje es cierto. Entonces Dios nos está llamando, ¿verdad?, nos está alertando que es necesario que tú y yo, hermanos, almacenemos alimento, que esto es cosa seria porque habrá hambruna. Efectivamente, el Señor confirma que habrá hambruna y que es necesario que tú y yo almacenemos alimentos, hermanos. Después de esos días que el Señor me daba esta visión, días después, también en oración, el Señor me seguía insistiendo sobre almacenar alimentos, pero Él me mostraba un alimento en especial. Me lo mostraba una y otra vez en diferentes días. Entonces, de repente, yo me puse a analizar, digo, ¿por qué me muestra el mismo alimento todo el tiempo? Este alimento que el Señor me ha mostrado son los frijoles. Así como lo oyes, hermanos, frijoles me ha mostrado el Señor y me lo ha dado más de una ocasión. Cuando fueron varias veces de manera insistente sobre la necesidad de almacenar alimentos, y en particular me mostraba los frijoles, yo ingresé a internet y digo, ¿por qué frijoles? Y encontré esta información, te la voy a leer muy rápido. Por tu parte, hermano, también hazlo, posiblemente encuentres información aún más relevante que la mía. Dice, los frijoles, su efecto es saciador. Comer un poco de frijoles te hará sentir satisfecho en muy poco tiempo. O sea, rápidamente nos llenamos. Dice, y de manera nutritiva. Los frijoles están llenos de fibra, de proteína y otros nutrientes. Por lo tanto, son una buena alternativa a la carne. Contiene hierro, magnesio, fósforo y zinc. Algunos beneficios que tienen los frijoles, esto es lo que contiene, ¿verdad?, sus propiedades. Ahora, viendo los beneficios, algunos de sus beneficios son los siguientes. Dice, ayuda a las enfermedades del corazón, mejora el sistema nervioso, regula el azúcar en la sangre, desintoxica los sulfitos, ayuda a pelear contra el cáncer, disminuye el colesterol, es antiinflamatorio, ayuda con los problemas digestivos, tiene mucha fibra y es un antioxidante. Fue ahí cuando entendí por qué el Señor insistía en mostrarme los frijoles. Pude entender que el Señor nos está aconsejando, ¿verdad?, en su misericordia, qué tipo de alimentos debemos de almacenar, dándonos a entender que tenemos que ser sabios al elegir los alimentos que vamos a almacenar. Yo puedo decir, tengo 3 cajas, no hablemos de tamaño en específico, pero puedo decir, tengo 3 cajas llenas de alimentos, pero ¿qué tienes ahí? ¿Tienes alimento que sacia? Con solo una pequeña porción, ¿te vas a sentir satisfecho? ¿Tiene nutrientes? ¿O solamente has llenado las cajas o tu almacén de alimentos con alimentos X o Y, sin tomar en cuenta en que es necesario guardar alimentos que sean nutritivos, que tengan proteínas, ¿verdad? Y que con solamente una pequeña porción, porque nos tenemos, como va a haber hambruna, hermanos, tenemos que racionarnos, ¿verdad? Las raciones tienen que ser pequeñas, no vamos a estar comiendo como normalmente lo hacemos, ¿verdad? Almorzar, comer, cenar, las 3 comidas que la mayoría los da. Entonces, solamente el Señor sabe cuántos días, cuánto tiempo va a durar la hambruna.
nosotros tenemos que tomar en cuenta todos esos puntos. Entonces, el Señor nos está aconsejando qué tipos de alimentos tenemos que almacenar, que seamos sabios en la elección de los mismos, hermanos, que veamos, que conozcamos sus nutrientes y los beneficios que tienen. Otra cosa importante que quiero decirte, que cuando el Señor me estaba mostrando este alimento, yo veía cómo se llenaban los recipientes o tazas, yo veía los frijoles, pero frijoles cocidos. El Señor no me mostró frijoles crudos, sino frijoles cocidos, ¿sí? Que cómo se servían y se almacenaban. Eso también es muy importante, hermanos, porque nosotros podemos almacenar frijoles o otro tipo de alimento que también es nutritivo. No estamos diciendo con esto que es exclusivamente puros frijoles vas a almacenar, ¿sí? Sino, como ya hemos dicho, alimentos que sean nutritivos y que te saquen con solamente un poco, hermanos. Entonces puedes comprar algunos otros alimentos que también tengan muy buenas propiedades y que saquen a tu organismo. Pero si solamente si los compramos crudos, y podemos tener ahí unas 10 cajas, no sé, pero si no tenemos cómo cocerlos, hermanos, no vamos a poder alimentarnos. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría, ¿verdad? Y Él nos está dando un consejo. Sabemos que en las tiendas ya hay alimentos que son enlatados. Por ejemplo, hablando de los frijoles, ya hay frijoles enlatados, ya hay otro tipo de productos enlatados que yo he visto que inclusive algunos tienen la fecha de expiración, de caducidad para 3 años, ¿no? Entonces tenemos que ser sabios y tomar en cuenta ese punto, que no solamente tengamos alimentos crudos, sino también alimento cocido. Si guardamos alimento crudo es porque también tenemos que abastecernos de aquel combustible, ¿verdad? Que en esos días podamos nosotros pues cocer nuestros alimentos. Y es otro punto del cual quiero hablarte, porque también el Señor en su misericordia, ¿verdad? En un sueño me mostró, y aquí lo tengo a la mano, en un sueño me mostró una nota de gas LP, que aquí en México, pues nosotros, no sé en otros países, pero al menos aquí en México nosotros pues tenemos tanques, ya sea de 20 litros, 30 litros o más, creo que sí los hay. Entonces, ¿qué queriéndome decir el Señor con esto? Bueno, si tienen alimentos crudos, bueno, si tienen oportunidad, o sea, ¿qué tenemos que hacer? Comprar gas. Comprar gas para cocinarlos en aquellos países que sí se pueda. Desconozco en los demás países, hermanos, pero hablando específicamente de México, el Señor está recomendando compren gas LP. ¿Para qué? Para cocinar sus alimentos crudos que hayan almacenado, además de los que ya tengan, ¿verdad? Por ejemplo, almendras, nueces y cualquier otro tipo de alimentos, sabemos que no es necesario cocinarlo, ¿no? O aquello que ha sido producto enlatado, hermanos. Entonces, bueno, estas son las recomendaciones por parte de papá, para que vean que papá está al pendiente de todos. A Dios no se le pasa nada, hermanos. Él es nuestro Padre, Él es el buen pastor que cuida de su rebaño, que cuida de sus ovejas, y a papá no se le pasa nada. Y hasta nos está aconsejando qué alimentos debemos de almacenar y ver aún más allá, hermanos, para que no hagamos compras compulsivas, que no nos gastemos todo el dinero, ¿verdad? Como he escuchado, no he visto tantos videos de los hermanos. Cuando el Señor me daba me terminó de dar este mensaje, porque hoy es 1 de mayo del 2017, en días pasados me lo terminó de dar, y fue cuando yo recordé, ¿verdad? Porque ya tenía un buen rato que no había ingresado a la página de los hermanos del ministerio, y ahí vi un video donde uno de los hermanos está dando recomendaciones de cómo almacenar los alimentos, y muchas otras cosas más, la lista, ¿verdad?, de las provisiones. Ingresen a la página de ellos
en realidad mi mensaje, el mensaje del Señor, el mensaje que estoy dando, ¿verdad?, de parte del Señor solamente es de confirmación. Al hermano Efraín, entiendo que fue a quien el Señor eligió, ¿verdad?, para anunciar desde años atrás este juicio. Sin embargo, en su misericordia, pues hay muchos hermanos en todo el mundo que estamos subiendo, digamos, un video, ¿verdad?, con la confirmación que Dios nos ha dado en su misericordia para que los demás crean, hermanos. Dios en su misericordia ha tenido paciencia, nos ha guardado, ¿verdad? Entonces, ingresen a la página, hermanos, ingresen a la página. Yo solamente les puedo decir los puntos, el mensaje que el Señor me dio. No quiero agregar cosas ni decir cosas que a mí no me fueron entregadas, hermanos. Bueno, el otro punto, hermanos. Otro punto que quiero hablarles, también en oración, a principios del mes pasado, el mes de abril, en oración el Señor me mostraba una espada. Lo único que yo vi fue una espada, pero era una gran espada, hermanos, era una gran espada. Y recordaba yo el pasaje bíblico de Ezequiel 33, hermanos, del deber de la atalaya. Esa espada que sabemos que significa, ¿verdad?, juicio de Dios viene, hermanos. Y nuevamente se me confirmaba el gran juicio que viene, hermanos, sobre la tierra, ¿sí? Y que el Señor en su misericordia nos está confirmando. Para el 9 de abril, hermanos, mientras oraba también escuchaba estas palabras: oración, ayuno, oración, ayuno, oración, ayuno. Estas palabras eran muy insistentes, venían una y otra vez, hermanos. Recordaba yo, ¿verdad?, el pasaje bíblico que está en Joel 2:12, que dice así, que todos nosotros como cristianos sabemos que ya lo conocen. Dice: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo, hermanos. Dios está llamando, hermanos, a que oremos, a que ayunemos. Orar y ayunar, hermanos, independientemente, ¿verdad?, de que este juicio venga. Sabemos que lo tenemos que hacer como cristianos, que fueron instrucciones del propio Señor Jesucristo, ¿verdad?, que insistió y dijo innumerables veces, hermanos. Entonces Dios nos está llamando como pueblo suyo a convertirnos a Él con todo su corazón, hermanos, a que vivamos en santidad. Dice oración y ayuno, hermanos, porque muchas veces y bueno, hermanos, les ofrezco una disculpa porque la memoria de mi cámara tiene una limitación. Llegando a los 2 GB de un video continuo se fracciona y tengo que iniciar con el siguiente. Les ofrezco una disculpa porque se van a dar cuenta, actualmente no tengo ningún programa de editor de video, así que lo voy a subir tal cual. Pero continuando con el mensaje, meditábamos en el pasaje de Joel 2:12, perdón, la cita bíblica de Joel 2:12, en donde Dios, ¿verdad?, nos llama a la oración y al ayuno, que es precisamente las palabras que se me daban en oración. El Señor me dijo claramente: dile a mi novia. Entonces, el Señor Jesucristo está llamando a su novia a orar y a ayunar, ¿verdad?, por el gran juicio que viene.
Si de por sí, como cristianos, tenemos que orar y ayunar, ahora tenemos que hacerlo aún más debido al gran juicio que viene. En Joel, más adelante Joel, ¿verdad? 2:14 dice así: ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Entonces, yo lo entiendo de esta manera, tenemos la esperanza, ¿verdad? Si oramos y ayunamos y nos convertimos a Dios con todo nuestro corazón, tenemos la esperanza, ¿verdad?, de que Dios pudiera arrepentirse. No estoy diciendo que se va a arrepentir de traer juicio, pero sí puede arrepentirse al ver una persona que se ha arrepentido, que se ha humillado delante de su presencia. Me recuerda cuando el profeta Isaías, ¿verdad?, visitó al rey Ezequías para anunciarle el mensaje de parte de Dios, que era necesario que preparara su casa porque él iba a morir. Sin embargo, sabemos que el rey Ezequías oró a Dios y Dios escuchó su oración, se conmovió y le dio otros 15 años de vida. La palabra de Dios dice: porque yo, Jehová, no cambio. La palabra de Dios dice: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dice: misericordioso y clemente es Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia. Ese es nuestro Dios. Por eso yo creo que aquellas personas que Dios en el juicio va a llevarse, tiene planeado llevarse, si estas personas ayunan y oran y se convierten de todo su corazón a Dios, yo creo que Dios sí puede tener misericordia de ellas y arrepentirse de traer ese juicio, hablando individualmente, ¿verdad?, de esas personas. El juicio viene para toda la tierra. Sin embargo, si el juicio, por ejemplo, viniera para, hablemos de un número solamente como ejemplo, si Dios en su corazón trajera juicio solamente sobre 5,000 personas, pero de esas 5,000, 1,000 de ellas se arrepintieren de todo su corazón y se convirtieran a Dios y se sometieran a oración y ayuno, yo creo que Dios sí puede tener misericordia de ellas. Recordemos también qué pasó con Jonás. Jonás, cuando fue a predicar a Nínive, sabemos, ¿verdad?, que Dios se conmovió a misericordia. Y después de que ellos ayunaron, porque se arrepintieron, ayunaron, y Dios se conmovió y ya no trajo ese juicio. Entonces, ahora, por mensajes o confirmaciones que otros hermanos, ¿verdad?, han dado a conocer por medio de la internet, sabemos que el juicio ya está determinado, que no hay vuelta atrás. Sin embargo, de manera individual, aquellas personas, y no solamente porque tengo entendido que también parte del pueblo de Dios, algunos se van a ir, algunos ya se les ha anunciado quiénes se van a ir, como es en mi caso, ¿verdad?, mis familiares. Tengo entendido que también hay personas, hay siervos de Dios a quienes el Señor ya les dijo que se van a ir esta noche con su familia, que se van a ir en ese juicio. Sin embargo, yo creo en la palabra de Dios. Yo sigo creyendo que si estas personas le piden con todo su corazón, si estos hermanos en Cristo, por ejemplo, a quienes Dios les ha dicho, te vas en ese juicio, si se arrepienten y oran a Dios como lo hizo el rey Ezequías, yo sé, yo creo y tengo la esperanza de que Dios puede conmoverse a misericordia y darles más años de vida, porque Él dice: yo no cambio, Él es el mismo. Inclusive yo tengo esperanza de que mi familia, quienes se me ha informado que se van a ir y me lo ha confirmado en su misericordia, estoy pidiendo a Dios por ellos,
Y creo, porque la palabra de Dios así lo dice, dijo el Señor Jesucristo, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Yo creo que las almas de mi familia que se van, que el Señor tiene planeado llevarse esa noche, ese día del juicio, tengo certeza de que sus almas serán salvas. ¿Por qué? Porque escrito está y porque además estoy colaborando en quitar la piedra. Y no lo digo para jactarme, lo digo para testificar, para que tú también hagas lo mismo. Juntos podemos quitar la piedra para que el Señor les dé vida eterna. Y tengo certeza de que sus almas van a ser salvas, porque escrito está. Pero además de eso, tengo la esperanza de que Dios se conmueva a misericordia y se arrepienta de llevárselos esa noche, que les dé más años, si esa fuera su voluntad. No estoy asegurando que lo va a hacer, sin embargo yo me baso en la palabra de Dios, y no solamente estoy suplicando por la salvación de sus almas, sino porque también Dios les dé otra oportunidad, así como se las dio al rey Ezequías. Por eso recordaba esta palabra que dice, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá? Y bueno, quiero compartirles el siguiente punto. Ahora, este fue un sueño, hermanos. Fue un sueño en donde yo veía esa gran roca. Solamente vi eso. Vi una gran roca venir. Cuando desperté, porque yo vi la roca y desperté, era de madrugada. Cuando yo despertaba, meditaba ahí en mi cama y recordaba nuevamente este juicio, ¿verdad?, que se ha venido anunciando. Sentí en mi corazón levantarme a orar en ese momento y buscar el rostro del Señor en oración. Cuando yo me puse a orar, hermanos, y aquí lo tengo anotado, empecé a suplicar y a interceder por la iglesia. Cuando el Señor me mostraba algo, yo vi un mensaje escrito en un papel que decía lo siguiente. Decía, falta mucha oración. Falta mucha oración. Como pueblo, como iglesia del Señor, no estamos orando como debiéramos hacerlo. Y el Señor hace un llamado y nos dice, falta mucha oración. Después de que yo vi ese mensaje, seguí orando. Cuando escuché estas palabras, dile a mi novia. Fue en esta confirmación cuando yo entendí que tenía que decírselos a todos ustedes. Y este es el único medio que puedo decírselos. Dile a mi novia. Dile a mi novia que hace falta mucha oración. Cuando el Señor me daba este mensaje, recordaba el pasaje, la cita bíblica, perdón, que está en Apocalipsis 8:3, que dice así: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Yo recordaba esta cita bíblica. ¿Por qué? Porque dice falta mucha oración. Recordaba esta cita bíblica donde dice que fue necesario
que se le agregara mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. No dice poco, dice mucho incienso. Por eso lo relacioné. Falta mucha oración, porque hacía falta mucho incienso, que de acuerdo a la palabra de Dios, el incienso sabemos que representan las oraciones de los santos. Entonces hace falta mucha oración, iglesia de Dios, novia del Señor Jesucristo. El Señor dice que nos hace falta orar más. Estamos muy pobres en la oración. Esto es realmente serio, hermanos. Esto es serio. Y el Señor Jesucristo nos dice que oremos. ¿Cuántas veces el Señor Jesucristo en su palabra nos exhorta una y otra vez? Orar, orar. Son innumerables las citas bíblicas que el Señor habla de la importancia de la oración. Y nos está exhortando, iglesia de Dios, novia del Señor Jesucristo. Nuestro novio nos dice, falta mucha oración. Tenemos que ser obedientes al llamado del Señor. Nos llama a orar más, hermanos. Esto también me recordaba hace aproximadamente 2 años, pasadito de 2 años, por la misericordia y la gracia de Dios, me daba un sueño. En ese sueño yo escuchaba un canto. Las palabras de ese canto eran cadenas de oración. Llevaba tono, por supuesto. Y ese canto fue que me despertó en la mañana. Cadenas de oración. Yo lo compartí en la iglesia con los hermanos y gracias a Dios creyeron a ese mensaje, a ese sueño. Y desde ese entonces, para la gloria de Dios, hermanos, llevamos 2 años continuos en cadenas de oración. Solo los viernes, sábados y domingos. Para la gloria de Dios, para la gloria del Señor Jesucristo. Porque se nos llamó por medio de ese sueño, por medio de ese canto, a hacer cadenas de oración. Y es la fecha que continuamos. Gracias a Dios que nos ha dado fuerza y nos ha fortalecido y seguimos ahí, hermanos, luchando, porque sabemos que hay oposición, que la carne se opone, pero tenemos que someterla, hermanos. Recordemos también lo poderosa que es la oración. Lo sabemos, todos lo sabemos y sabemos que es muy poderosa, pero sin embargo luchamos. Y muchas veces no lo hacemos, nos excusamos de alguna u otra manera. Nos excusamos y no lo estamos haciendo como debiéramos. Recordemos qué pasó cuando Josué oró a Dios. El sol se detuvo con una oración de un hombre de fe. Nosotros somos muchos. La iglesia de Cristo es mucha por toda la tierra. Unámonos en oración. Y yo creo que si clamamos a Dios, esa gran roca, si el Señor si ya la lanzó o va a ser lanzada, con el poder de nuestra oración podemos pausarla. Es Dios quien la pausará por medio de nuestra oración. ¿Para qué? Para que nos dé oportunidad de convertirnos a todos aquellos que no lo hemos hecho, a convertirnos de todo nuestro corazón, aquellos que aún todavía no hemos almacenado el suficiente alimento por alguna otra razón, aquellos que aún no estamos predicando la palabra a las almas perdidas que aún no tienen a Cristo. Podemos decirle, y yo te puedo decir, una de las peticiones que tengo es eso: Señor, deténla por más tiempo, danos oportunidad de seguir predicando las buenas nuevas de que tu Hijo Jesucristo viene pronto. Salva las almas, deténlo,
porque yo, Jehová, no cambio. Somos nosotros los que tenemos que esforzarnos, somos tú y yo los que tenemos que esforzarnos y clamar a Dios. Por eso el Señor dice, falta mucha oración. Esa es una de mis peticiones, que el Señor espere para predicar a más almas, que nos ayude y sean más almas las que se salven en este día. Si ciertamente van a partir, está bien, pero que se vayan con el Señor. Entonces, hermanos, oremos, esforcémonos cada día más. Y la última confirmación, porque en total, si puedes creer, fueron 7 confirmaciones. 7 confirmaciones y terminó tal cual empezó. Las confirmaciones, la número 1, empezó anunciándome que algunos de mis familiares se van en esta noche, en ese juicio. Y si puedes creer, el mensaje cerró con el mismo mensaje, confirmándome la pérdida de estos familiares. Así que, hermanos, ¿qué les puedo decir? Más que exhortarlos en el amor del Señor Jesucristo, como hermanos en Cristo que somos, como cuerpo del Señor. Oremos, ayunemos, vivamos una vida recta delante de Dios de santidad, cuidemos nuestro testimonio, sigamos predicando las buenas nuevas, anunciando que el Señor Jesucristo viene pronto. Y aquí tengo anotado un pasaje bíblico que venía a mí cuando yo anotaba estos puntos, porque como te decía, los anoté para que no se me pasara nada. Porque yo, una experta en predicación, como te puedes dar cuenta, no lo soy. Estoy aprendiendo. Está en Timoteo, segunda de Timoteo 4:1, dice, lleva por título, predica la palabra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. En el versículo 5 dice, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Tenemos que cumplir nuestro ministerio de acuerdo a la capacidad que el Señor nos ha dado. A mí me ha reprendido porque en primera creo que no he dado todo lo que puedo dar. Me lo ha hecho entender. A pesar de que de alguna forma u otra colaboro para la gloria de Dios en la obra del Señor, en lo único que realmente estoy colaborando es en acompañarnos como hermanas, porque somos solamente hermanas en la congregación en la cual pertenezco, solamente somos puras mujeres y somos muy contadas. Nos acompañamos y juntas salimos a evangelizar a la calle, a los hogares, para la gloria de Dios, que nos ha fortalecido hasta el día de hoy. En ocasiones nos ha regalado la bendición de ir a predicar en la calle con un micrófono y una bocina que no es ni nuestra, sino de otro hermano que también, aunque él pertenece a otro templo, nos unimos para salir a evangelizar precisamente
sobre el mensaje de que Cristo viene pronto. Entonces, como te decía, yo no tenía planeado compartirte esto porque es algo muy personal y no quiero salirme del punto en el que estoy hablando, que es el mensaje de confirmación. En un sueño que el Señor me daba, hablando de mi persona, yo me excusaba y le decía al Señor, es que estuve enferma, porque más de 4 años padecí una enfermedad muy devastadora, la más temida, que se llama esquizofrenia. Por la misericordia de Dios, soy libre. El Señor Jesucristo me libertó y hoy estoy sana para la gloria del Señor Jesucristo. Jesucristo me sanó. Y no quiero darte muchos detalles. Tengo planeado grabar mi testimonio porque creo que será de mucha bendición para muchas personas, sobre todo cuando sé que muchos se han suicidado. Otros están como animalitos, los tienen sus padres en sus casas, encadenados. Algunos otros están en hospitales psiquiátricos. Y en ese sueño, yo le decía al Señor, Señor, estuve enferma. Si tú puedes notar, tartamudeo, me pongo nerviosa, porque ha sido consecuencia de lo que tuve también. Porque tu sistema nervioso es alterado. Y gracias a Dios, el Señor Jesucristo, yo lo veo así, estripó ese tumor, ¿verdad?, que se llama esquizofrenia. Bueno, no es un tumor, yo te lo estoy ejemplificando. Si fuera un tumor, ok, lo ha extraído, pero ahora viene el tiempo de recuperación. Entonces, de repente a mí me da pena estar, por ejemplo, en este video que me estés viendo tartamudear y equivocarme tanto, pero el Señor así me dijo. Así yo veía que el Señor pasaba por mí. Antes me llamaba para decirme, en tanto tiempo paso por ti. Y yo en ese sueño, yo no me apresuraba, a pesar de que ya Él había llamado para decir, paso por ti en tanto tiempo. Yo no me apresuraba. Entonces, cuando llegó el momento que Él pasaba por mí, yo le decía, Él estaba molesto. Y yo le decía, es que estuve enferma. Por eso no me he atrevido a, pues quizá esforzarme a crecer más y a dar más, porque muchas veces nos excusamos. Mi excusa ha sido eso, o sea, sí colaboro, pero yo creo por medio de las reprensiones que el Señor ha hecho, que no estoy dando todo de acuerdo a la capacidad que Dios me ha dado. ¿Por qué? Porque yo misma me he limitado a decir, estuve enferma, le he dicho, soy torpe. Pero el Señor así nos quiere. Y a mí en ese sueño me hizo entender, en el camino vas a aprender, en el camino vas a crecer, pero vente así, porque el Señor Jesucristo dijo, orad al Señor de la mies, porque a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Quizá tú que me estás viendo, te sientas como yo, torpe, pero el Señor nos va a ir preparando en el camino. Lo que Él quiere que tú y yo prediquemos la palabra de Dios, que las almas se están perdiendo. Él nos va a hacer crecer en el camino. Prediquemos la palabra de Dios, cumplamos nuestro ministerio como dice la palabra que acabamos de leer. Y quiero decirte algo más, y quisiera finalizar con esto. Tuve un sueño con todo esto que estuve preparando para el video. Recordaba un sueño que Dios me daba en su misericordia, donde yo en el cielo
veía una señal de alerta que decía lo siguiente, y estaba así. No sé si lo puedes alcanzar a ver. Dice: permanezca velando. Yo veía tal cual como lo ves, en un rombo. Sabemos que esto simboliza algo. Un rombo tiene un significado, que es una señal de alerta. En los señalamientos tiene un significado. Este mensaje, yo lo veía, esta señal de alerta, de advertencia, porque es una señal de advertencia, estaba así en el cielo y decía: permanezca velando. Pero el mensaje giraba alrededor, giraba: permanezca velando, permanezca velando. Es lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, permanecer velando. El Señor Jesucristo viene pronto. Viene pronto. Y quisiera decirte algo. Quisiera compartir algo contigo por último. Si puedes ver esta lona que está aquí a mi espalda, esta lona, con la ayuda de Dios, la hice para gloria de Dios. Hice 3 diseños de lona, que son las siguientes. Te lo comparto por lo siguiente. Este fue un diseño, que es este, ojalá y que lo puedas apreciar, que habla sobre la venida del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y nos dice: estás a cuentas con Dios. Este es un diseño. Este es otro diseño. Despierta, Cristo viene pronto, ¿verdad? Estás a cuentas con Dios. Para que reflexionemos, no solamente el pueblo de Dios, sino aquellas personas que aún no son salvas, aquellas almas que aún no son salvas. Yo he notado la diferencia, hermanos, cuando se le evangeliza a una persona y se le habla del plan de salvación. Lo escuchan y es bueno. No estoy criticando ninguno de esos mensajes. Inclusive sabemos que hay folletos que hablan de las 4 leyes espirituales, y hay infinidad de folletos de evangelización muy buenos, por cierto. Pero lo que a mí me ha hecho reflexionar, no tengo la palabra indicada, perdóname, no tengo la palabra indicada, pero ¿por qué no hay? O al menos yo he buscado en las librerías cristianas, y aún he ingresado en la internet y he buscado algún folleto de evangelización que hable sobre la venida del Señor Jesucristo. Y para mi sorpresa, no he encontrado ninguno. No hay ningún folleto de evangelización que se anuncie la venida del Señor Jesucristo. Hay libros, hay algunas revistas cristianas, pero no hay folletos de evangelización. Y yo meditaba en mi corazón: ¿por qué? El Señor Jesucristo ya viene y no hay nadie que esté distribuyendo un folleto acerca de la venida del Señor Jesucristo. Hay muchas predicaciones, hay muchos siervos de Dios de sana doctrina que sí están anunciando que la venida del Señor Jesucristo está cerca, que está a la puerta, ¿verdad? Y yo creo que todos nos acordamos del siervo de Dios, G.J. Ávila, que ha sido y es un ejemplo para muchos, para la iglesia de Cristo. Él predicaba: Cristo viene pronto, Cristo viene ya. Y tengo entendido que hasta hay un ministerio. Pero hablando específicamente de folletos de evangelización, hermanos, yo no los he encontrado. E inclusive, bueno, he pedido algunos ministerios, ¿verdad?, que están en la internet. He accesado, he solicitado folletos de evangelización,
y agradezco a Dios por esos ministerios y porque Él suple. Nos los han dado de manera gratuita y, como digo, son muy buenos. Y he buscado aquí y allá y nadie está distribuyendo un folleto de evangelización que Cristo viene pronto. Esto mismo me orilló, hermanos, con la ayuda de Dios, a diseñar no solamente las lonas, sino también a diseñar un folleto anunciando la venida del Señor Jesucristo. Y la portada del folleto son las mismas de las imágenes que tengo aquí en la lona. Las portadas son las mismas. Algunas están en azul, en una sola tinta, algunas en rojo. ¿Por qué? Porque mandarlos a imprimir. Y bueno, hermanos, continuando con este mensaje, les hablaba sobre los folletos de evangelización que estamos usando actualmente nosotros en la congregación. Estos folletos los mandamos a imprimir solamente a un solo tono, porque si los mandamos a imprimir a color, pues sale mucho más caro, se ven mucho más bonitos, más presentables, pero sale mucho más caro, hermano. Entonces lo importante es la palabra de Dios, que no regresa a él vacía. En la parte de atrás hay un espacio donde podemos poner los datos del templo, ¿verdad?, al cual pertenecemos. Y déjame decirte que también ya envié una petición a un ministerio de los cuales se encargan de proveer, ¿verdad?, a muchos hermanos que escribimos y solicitamos apoyo, y ellos nos envían esos folletos de manera gratuita. Yo ya escribí, ya les propuse este diseño o algo parecido, porque no necesariamente tiene que ser igualito, pero es una idea, ¿verdad?, que les propuse. Sin embargo, bueno, me respondieron muy amablemente, pero sí fueron claros. Por el momento estamos trabajando en otros idiomas, no estamos interesados en un nuevo diseño. Entonces, pero yo voy a seguir tocando la puerta e insistir, tocar algunas también y tocar algunas otras, porque tengo fe de que el Señor puede abrir esa puerta. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos, como muchos hermanos de todo el mundo, escriben a esos ministerios para solicitar folletos. Si ellos tienen disponibles este tipo de folletos que hablan de la venida del Señor Jesucristo, van a ser distribuidos por todo el mundo. Entonces tengo que ir a una fuente alta. ¿Para qué? Para que desde allá se nos pueda proveer a muchos. Porque de manera local presenté el proyecto a un hermano de una iglesia, de una librería cristiana, el hermano Pablo, y para la gloria de Dios, pues el hermano creyó en el proyecto. Ahora él aquí en el municipio mandó, ¿verdad?, tiene en su librería muchos ejemplares del folleto donde hermanos los están adquiriendo con él, pero eso solamente es a nivel municipal. Entonces la idea, lo que siento en mi corazón es que estos folletos de evangelización tienen que estar repartiéndose en todo el mundo, porque el Señor Jesucristo viene pronto. Sabemos que no todas las personas prestan atención, pero a algunos solamente les podemos dar el folleto y decirle: Cristo te ama. Entonces yo he notado la diferencia, hermanos, he notado la diferencia cuando damos algún otro folleto de evangelización, que son muy buenos. No quiero decir que este sea mejor que los demás, que no se malinterprete, pero sí he notado la diferencia cuando repartimos estos folletos en específico. ¿Por qué? Porque con nosotros, por ejemplo, cuando salimos a las calles, cuando salimos a los hogares, por el mismo lugar donde subimos, ¿verdad?, por ejemplo, de regreso vemos varios folletos de los otros tirados, pero de estos no. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios redarguye, ¿verdad? Porque decirles: despierta, Cristo viene pronto, y en su interior, hermano, ¿verdad?, y te dice: ¿estás preparado? ¿Estás a cuentas con Dios? Y tiene esta cita bíblica que está en Marcos 1:15.
el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, se encuentran con esta portada y con este mensaje, acapara su atención y empiezan a leerlos, hermanos, empiezan a leerlos. ¿Por qué? Porque ellos mismos saben que las señales que anunció el Señor Jesucristo en Mateo 24 se están cumpliendo. Ellos mismos, ¿verdad?, están siendo testigos de que efectivamente es verdad. Entonces, en su interior del folleto se habla, por ejemplo, de los 2 juicios que Dios trajo. En uno de ellos habla, ¿verdad?, del diluvio, ¿verdad?, cuando Dios pidió a Noé que construyera el arca, ¿verdad?, porque iba a traer juicio sobre la tierra, que tú y yo sabemos perfectamente qué pasó y que conocemos este juicio, no es necesario que te dé explicaciones, ¿sí? También otro juicio que se nos habla aquí, ¿verdad?, en este folleto, habla del juicio que Dios trajo a Sodoma y a Gomorra. Entonces, estos 2 juicios, como son conocidos por todos, porque aunque, por ejemplo, las almas a quienes le predicamos no se han dado la oportunidad de leer la palabra de Dios, pero aunque sea por películas, ¿verdad?, en películas conocen estos 2 juicios, entonces fácilmente los identifican, y en las mismas películas, ¿verdad?, sale qué fue lo que pasó con aquellas personas que no creyeron, ¿verdad? Por ejemplo, aquí te voy a leer algo bien rápido porque es mucho, pero sí para que sepas de qué trata. Dice, en qué manera se está reflexionando, ¿verdad?, en esos 2 juicios. Dice, en el caso de Sodoma y Gomorra, por ejemplo, está la cita bíblica, dice, y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Esto está en Génesis 19, 12 al 13. Dice, y la reflexión, entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Esto está en Génesis 19, 14. Y la pregunta, ¿verdad?, de reflexión que se le hace a la persona que está leyendo el folleto. Dice, la Biblia dice que de Sodoma salieron solo Lot, su esposa y sus 2 hijas. Sabemos qué le pasó a la esposa en el camino, ¿verdad? Dice, sus yernos no se salvaron. Lot les avisó, pero no le creyeron. Que no te pase a ti lo que les pasó a los yernos de Lot. Dios, por medio de esta palabra, te está avisando acerca del juicio que traerá muy pronto a la tierra. Ven a Jesucristo hoy y serás salvo tú y tu casa. Para el caso del juicio que Dios trajo por medio del diluvio, dice así. Habla de la cita bíblica que está en Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de estas cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y la reflexión es esta, dice, como podrás darte cuenta, Noé le creyó a Dios cuando le advirtió del juicio que traería a la tierra a través del diluvio. Además dice que preparó el arca donde su familia sería salva. La pregunta que se le hace al lector, ¿y tú también le has creído a Dios acerca del juicio que traerá a la tierra muy pronto? Ya que las señales de la venida de Cristo se están cumpliendo. Lea Mateo 24. Dice, ¿qué estás haciendo para ser salvo de este juicio? Noé pensó en salvar a su familia. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo para que tu familia se salve? Entonces, el lector cuando analiza, cuando medita en esta palabra y porque conoce estos 2 juicios, la palabra de Dios redarguye en él y presta atención. Créeme que cuando he tenido la oportunidad de repartir estos folletos en los camiones,
hay personas que me han pedido, deme más folletos. Aún me han pedido, no todos, algunos, que les dé más folletos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no regresa a él vacía, y redarguye, y reconocen los tiempos. Entonces quieren compartir inclusive con las personas, con sus familiares. Entonces, sí te digo, hermano, sí he notado la diferencia, porque todos están viendo las señales. Aún los mismos inconversos están viendo que estamos en medio de tanta inseguridad, de tanta maldad, de tanta violencia. Por último también, aquí habla, ¿verdad?, primero de los dos juicios, y por último dice la venida del Señor Jesucristo. Dice más, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca, y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y está aquí la cita bíblica. Dice, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Lucas 17, del 26 al 30. Entonces, esto es lo que contiene en su interior el folleto. Aquí adelante, ¿verdad?, dice salvación y vida eterna en Jesucristo. Tiene más citas bíblicas. No quiero leértelo todo porque no voy a terminar, ¿sí? Aquí al reverso, en la parte donde va el sello del templo, que podemos aprovechar para ponerlo, lleva por título, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2:4. Entonces dice también, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, que está en Hechos 17, 30 al 31. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue anunciado antes, que está en Hechos 3, 19 al 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Y esta es una reflexión que tiene al final. Dice, así es, Jesucristo está a la puerta, Él ya viene, las señales de su venida se están cumpliendo. Despierta, Él quiere salvarte. Jesús ya pagó el precio de su salvación en la cruz del Calvario. Este es el folleto, hermanos, que está disponible, hermanos, para todo aquel que esté interesado, porque como ya les hablé, yo ya he escrito y voy a seguir insistiendo, ¿verdad? Tengo fe y esperanza de que una puerta grande se puede abrir para que por medio de esa fuente, como ya te dije, se puedan repartir este tipo de folletos en todo el mundo. Y si alguno de ustedes estuviera interesado, porque mientras eso sucede, si alguno de ustedes estuviera interesado en el diseño de estos folletos, puede escribir a la siguiente dirección electrónica: angelica.217.150112@gmail.com. Voy a dejar la dirección de ese correo en la descripción del video, hermanos. Si alguno de ustedes está interesado, con mucho gusto les mando este diseño que hice con la ayuda de Dios, porque todo es para la gloria de Dios, hermanos. No tiene ningún costo,
no tiene derecho de autor, porque toda la gloria es para Dios. Aquí lo que contiene es palabra de Dios, y el dueño de la palabra de Dios es Dios. No se vende, están de manera gratuita. Estás interesado, solamente escribe y con gusto te serán enviados estos diseños de los folletos y los diseños de las lonas, por si también estuvieras interesado en tenerlo en tu negocio, en tu casa, o quizá tengas la oportunidad de poner algún anuncio espectacular, porque sabemos que hay muchos anuncios espectaculares. Si tienes el recurso, tal vez en tu iglesia o como hermano, si Dios te ha bendecido financieramente, ¿por qué no? Si estuvieras interesado también, con mucho gusto te envío los diseños de las lonas, siguiendo el ejemplo de nuestro hermano Jesús, que lo tiene en su negocio en el mercado, y juntos prediquemos y anunciemos como atalaya del Señor que Jesucristo viene pronto, hermanos. También al hermano Jesús, el cual fue el que imprimió las lonas, se le ocurrió, ¿verdad?, mandar estampar también playeras con el mensaje de que Cristo viene pronto. Y me da gusto, hermanos, que este hermano, ¿verdad?, Jesús ama la obra del Señor y está invirtiendo no solamente en las lonas, sino en playeras, y se la está regalando a muchas personas. Y me da gusto que ya por las calles ya he encontrado, ¿verdad?, alguna persona que lleva esta playera, y toda la gloria es para Dios. Entonces, y agradezco a Dios porque de esta manera también me confirma lo que me ha venido diciendo en este tiempo, que trabajando en equipo, trabajando juntos, lo hacemos mejor, hermanos. Porque lo único que hice, como te digo, no quiero decirlo tantas veces para recargarlo y jactarme de ninguna manera, pero es un ejemplo. Yo solamente con la ayuda de Dios las hice, que están muy sencillas. No tengo el recurso para hacer la inversión, pero sin embargo Dios me permitió conocer a este hermano, porque todo se dio en esos días, conocer a este hermano. Yo solamente se las pasé de manera digital, él mandó a imprimir muchas, las está regalando, las tiene en su negocio. Él fue el de la idea de la impresión de estas playeras, también las está regalando. Entonces, cuando el otro día me tocaba ver una persona acá en la calle que traía una de estas playeras, le di a Dios gracias, porque todo lo hace Dios. Y con esto me confirmó lo que me venía diciendo, que trabajando en equipo se trabaja mejor, y juntos podemos hacer que la obra del Señor crezca. Juntos podemos pues seguir trabajando en la obra del Señor. Y como dice la palabra de Dios, acuérdate de engrandecer su obra. Está en el libro de Job, no recuerdo la cita bíblica, pero está en el libro de Job, donde se nos dice: acuérdate de engrandecer su obra, la cual los hombres contemplan. Y bueno, hermanos, es todo lo que les comparto en este video. Algo que quisiera aclararles es, revisando los videos, uno de los videos anteriores, porque como ya te había dicho, se fraccionan, llega al nivel de 2 gigas, cuando llega al tope de 2 gigas se fracciona el video y tengo que iniciar de nuevo. Yo creo que ya te diste cuenta. Entonces, revisando uno de ellos, me di cuenta de que cuando estoy hablando de las hermanas que salimos a evangelizar, se puede malinterpretar de que en la congregación somos puras hermanas. Lo que quise decir que somos puras hermanas hasta el momento, las que salimos a evangelizar. No, y estoy aclarando esto, ¿por qué? Porque se puede malinterpretar, porque sabemos que hoy en día hay supuestas iglesias cristianas o pseudocristianas que solamente son de un solo sexo por sus preferencias sexuales, hermanos, que no quiero hablar de eso en este momento porque no va con el tema. Entonces, sí creí importante aclararte este punto, porque yo no fui cuidadosa, entonces puede interpretarse mal. Y aprovecho para darte también el nombre.
del templo en el cual me congrego. Su nombre es Dios es Amor, es un templo evangélico pentecostés. Mi pastor se llama Rutilio Mendoza, hermanos. Y bueno, esto ha sido todo lo que quiero compartirles en este video. Y no sin antes también leerles, por último, la cita bíblica que está en Efesios 5:15, que dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermanos, tenemos que aprovechar el tiempo como iglesia de Dios, trabajando en la obra del Señor, cumpliendo nuestro ministerio. Y también viene a mi mente el caso del Titanic, que tú y yo conocemos muy bien, ¿verdad? Sabemos que cuando se hundió el Titanic, se dice que murieron 1500 personas, pero también se dice que pudieron salvarse aún más vidas. Pero ¿qué pasó? Los 20 botes que tenía ese barco, ¿verdad? Los 20 botes salvavidas no fueron aprovechados a su máxima capacidad. Tengo entendido que solamente de los 20, 2 de ellos solamente se aprovecharon a su máxima capacidad, llevando 65 personas. Y los 18 restantes, ¿qué pasó? En lugar de llevar 65, solamente fueron subidos a ellos 28 personas. Entonces, que tú y yo, hermanos, no seamos como esos botes que no fueron aprovechados, ¿verdad? Que no estemos dando toda la capacidad que el Señor nos ha dado, y que cuando lleguemos a su presencia seamos siervos aprobados, hermanos, seamos siervos aprobados. Entonces, recordaba esta cita bíblica, ¿verdad? Que andemos como sabios y no como necios, ¿verdad? Hay que andar con diligencia, aprovechando el tiempo, y sobre todo porque sabemos que el Señor está a la puerta. Este juicio de la gran roca ya viene, porque ese fue el motivo, ¿verdad?, de hacer el video. Sin embargo, yo quise también, por último, aprovechar para decirte, para compartirte acerca de los folletos, ¿verdad?, que podemos utilizar para evangelizar acerca de la venida del Señor Jesucristo, y que ahora es el tiempo en que tú y yo, hermanos, tenemos que levantarnos en el nombre del Señor Jesucristo a predicar las buenas nuevas. El Señor Jesucristo dijo: orad al Señor de la mies, porque a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Hermanos, Dios te bendiga. Se despide desde México su hermana en Cristo, Elida Mendoza. Y recuerda, permanezca velando. Ese es el mensaje del Señor Jesucristo. Dios lo bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Aquí les voy a presentar algunas fotos de los folletos que la hermana Angélica desde México está ofreciendo para los que quieran pedirlos, y así ustedes mismos puedan imprimirlos. Ok, comenzamos con el folleto sencillo, que es el que ustedes pueden pedirnos a nosotros si les interesa, a asteroideenruta@gmail.com o a labrechapolasalmas@gmail.com. Esta es la foto de las dos caras. Obviamente cuando usted lo saque le va a salir probablemente en blanco y negro, porque yo lo tuve que convertir a un archivo PDF sencillo, y obviamente los colores no van a salir en esa resolución tan baja. Pero usted lo puede descargar directamente desde su celular o desde su computadora, su impresora, imprimirlo, sacar las copias que usted quiera y repartirlo. Ahora, los folletos y las lonas y los diseños de las playeras, etcétera, de mayor resolución, los están viendo ahora en pantalla. Se los estoy poniendo para que ustedes los revisen. Están muy bonitos, muy profesionales, muy bien hechos y diseñados. Pero si usted quiere alguno de estos, ya sea para
producirlo en masa o si lo quiere para imprimirlo en lonas como las que vemos aquí o para las playeras. Si usted quiere esos diseños de alta resolución, estos usted se los tiene que pedir directamente a la hermana, al email de ella que es el que le pusimos debajo en la caja de descripción del video. ¿Ok? Así que por favor entiendan que para esto usted va a necesitar una buena computadora que pueda aguantar el peso de resolución de estos diseños. Un celular yo dudo mucho que pueda. Así que yo creo que usted va a necesitar una computadora regular. Para cualquier pregunta o cualquier información de cómo imprimir estos diseños de alta resolución, de nuevo usted tiene que escribirle directamente a la hermana y preguntarle al email de ella. Nosotros acá en el email de nosotros no vamos a contestar preguntas sobre estos diseños de alta resolución porque sinceramente, hermanos, yo mismo no sé cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo. Yo no soy ningún genio tecnológico ni nada de eso. Me disculpan, pero la hermana sí sabe. Ella sí sabe. A nosotros usted nos puede pedir el folleto sencillo, el que le mostré al inicio del video, pero todo lo demás lo tiene que pedir a ella. Si necesita instrucciones sobre los colores, sobre cómo imprimirlo, sobre qué papel usar, sobre cómo ir a una imprenta para que lo haga, todo eso usted se lo tiene que preguntar a ella. Ok, hermanos, Dios los bendiga y gracias por hacer caso a este llamado del Señor, y los de ustedes que están interesados en repartir estos volantes, en imprimir estas lonas y etcétera. Dios los bendiga por su hermosa labor. Tenemos que continuar avisando al mundo. Dios los cuide mucho. Gracias al Señor por esta oportunidad y damos gracias por la hermana Angélica y por todos ustedes. Amén.